Chile eligió a los 155 miembros de la Convención Constituyente en una votación donde, para sorpresa de muchos, uno de los grandes triunfadores fueron los independientes, que obtuvieron casi un tercio de los escaños. El resultado ha sido leído como un castigo a los partidos tradicionales y a la derecha que gobierna actualmente, que no alcanzó los 52 puestos o un tercio de la Asamblea que son necesarios para influir en el contenido de la nueva Carta Magna chilena. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. El cambio de constitución surgió como una salida institucional al fuerte estallido social de 2019. Y ahora, los 155 elegidos quedan a las puertas para comenzar a escribir las nuevas reglas del juego que regirán en Chile. Y lo harán en una convención conformada por una mayoría de izquierda entre independientes y la oposición al gobierno, que sumados superan ampliamente los 2/3 de los escaños que son necesarios para dominar la Asamblea. En este video hablamos de 3 temas clave que se discutirán en esta histórica convención constitucional y por qué puede ser importante no solamente para Chile, sino para el resto de América Latina. Antes admirado y tomado como ejemplo de desarrollo económico en América Latina, el modelo chileno se convirtió en el blanco y el origen del hartazgo de millones de chilenos, que en octubre de 2019 salieron a las calles denunciando la desigualdad y el abandono por parte del Estado en temas clave como salud, educación o las pensiones. El sistema político y económico chileno, que fue visto como una especie de laboratorio del neoliberalismo en la región, dejó así al descubierto sus profundas grietas. Chile puede ser un ejemplo en términos de desarrollo macroeconómico, pero no de igualdad social. El talón de Aquiles de ese modelo de desarrollo lo podemos encontrar por supuesto, en la explotación de los recursos naturales, pero en la explotación de las personas también. Es un modelo que descansa brutalmente en el abuso de las personas. Un modelo que el país había puesto en marcha durante el régimen del general Augusto Pinochet y que tiene su soporte legal en la Constitución vigente de 1980 y heredada de ese gobierno militar. Se trata de un modelo económico donde el Estado interviene poco porque rige el mercado. Por eso, para muchos, la pregunta sobre el rol que deberá jugar el Estado será el tema central del debate constituyente. Para Saavedra, un cambio fundamental sería que el Estado pasara de tener un rol secundario a uno más protagónico en lo social, donde se garanticen derechos como el acceso a la educación o la salud. Estas fueron peticiones que se escucharon con fuerza en las calles durante el estallido social en Chile. Y será importante ver cómo lo que sucede en Chile respecto a su modelo se leerá en el resto de América Latina, donde muchos lo tomaron como ejemplo e incluso imitaron. Una región donde en la mayoría de los países, en opinión de analistas, históricamente el Estado no ha logrado garantizar derechos mínimos y que tiene además los niveles más altos de desigualdad del mundo. Algo que ahora la pandemia de coronavirus ha acentuado con un aumento de la pobreza sin precedentes que ha dejado más de 200 millones de personas pobres según el último informe de la CEPAL. Otro tema sobre la mesa es el de los derechos de los pueblos originarios. En un país donde más del 12% de su población es indígena, es la primera vez que este sector de la población, que ha sido tradicionalmente relegado, tendrá una representación asegurada en la constituyente. 17 de los 155 escaños, es decir, más del 10%, estarán ocupadas por los 10 pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado. Chile es uno de los pocos países de la región que no reconocen explícitamente a sus pueblos originarios en su constitución, ni tampoco sus lenguas o culturas. En la otra vereda, por ejemplo, están Ecuador o Bolivia, 2 naciones que optaron por consagrar el carácter plurinacional del Estado, aceptando su autonomía y sus derechos. Pero a pesar de que algunos países han avanzado más que otros en su reconocimiento, las condiciones sociales en las que viven estos grupos en la región están lejos de ser ideales. Según el último informe del Banco Mundial sobre poblaciones indígenas, estos pueblos representan el 8% de la población de América Latina, pero en contraste constituyen aproximadamente el 14% de los pobres y el 17% de los extremadamente pobres de la región, y son los que viven en áreas generalmente menos seguras, menos higiénicas y más propensas a desastres. Entre las demandas de los pueblos originarios de Chile está la de crear un Estado plurinacional. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas. El modelo de desarrollo chileno es un modelo, el laboratorio del neoliberalismo, un neoliberalismo basado en la explotación intensiva de materias primas. Y muchos de esos lugares donde se extraen las materias primas, minerales, forestales,
o los territorios marítimos son también territorios indígenas, donde habitan tradicionalmente los pueblos indígenas. Entonces había una tradicional resistencia de las empresas a reconocer derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Así, si Chile logra avanzar en los derechos de los pueblos originarios, podría sentar un importante precedente en una región donde estas poblaciones han sido históricamente discriminadas. Otro hito de esta Constitución es que será la primera vez en la historia que estará escrita con paridad de género, y también el primer proceso constituyente que ocurre después de la llamada primavera feminista que se ha vivido en los últimos años a nivel mundial. Por eso, para Marcela Ríos, representante de Naciones Unidas en Chile, será muy interesante para el resto del mundo ver qué pasa cuando las mujeres están sentadas en igualdad de condiciones para redactar las nuevas reglas de una sociedad. Y esto es especialmente importante en una región con una participación femenina minoritaria en el poder. Según el último informe de la CEPAL, el porcentaje de mujeres que ocupan carteras ministeriales es del 28.5% en promedio. De hecho, uno de los temas que se espera que esté sobre la mesa es el acceso igualitario de las mujeres al poder, así como la igualdad de salario. Y algunos piensan que la Carta Magna puede llegar a establecer la equidad de género como principio. Esta agenda feminista podría hacer eco en otros países de América Latina, donde la violencia y la discriminación de género ocurren de forma sistemática y donde 2 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia por razones de género. Y además de estos 3 temas clave, hay una pregunta que muchos se hacen ahora en Chile. ¿Podrá este complejo proceso constitucional aplacar el descontento social en el país? Eso está por verse. Lo que sí ofrece de momento es una posible salida institucional a una grave crisis desencadenada por el llamado estallido social. Ahora se ha creado un espacio para el debate y la escucha, y eso, según expertos, podría servir como ejemplo a otros países de América Latina que atraviesan estallidos sociales, como por ejemplo Colombia. Otros, como el profesor de Harvard, Steven Levitsky, insisten en que se deben manejar las expectativas y advierte que el peligro es que la gente espere que una nueva constitución lo cambie todo. Sin duda, este será un experimento que América Latina y el mundo deberán mirar de cerca, pues independientemente del resultado, entregará luces sobre la posibilidad de resolver conflictos y demandas sociales a través de soluciones netamente políticas.